Bueno, y continuamos. Llega el momento del análisis con nuestro compañero de trabajo, Guillermo Jeremías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ese? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido. Me alegro mucho, me alegro mucho. Está muy trajeado hoy. Sí, bueno, sí, vengo trajeado hace un momento. Pero hoy es muy. Hoy es muy. Bueno, es un día hay que le ponemos un poco de sonrisa porque viene con estadísticas complicadas, sobre todo porque el número de hoy, que ya se conoció de cantidad de casos de coronavirus en la República Argentina, 10.000, pareciera el punto de equilibrio. Ayer se presumía que esos 14.000 venían con números no contabilizados, ¿no?, del fin de semana. Bueno, hoy son los de ayer, o sea que son 10.000 casos. Y pasamos de 6 a 8. Casi sin escalas. De 8 a 10.000 casos. El corte se hace todos los días, 17 horas, Guillermo, ¿no? No, es indistinto. Eso depende de cómo remitan la información las provincias. No es necesario. Por supuesto que si vos cortás a las 10 de la noche, no es lo mismo cortar a las 5 de la tarde. Hay 5 horas donde se siguen cargando datos y eso engrosa el número. De todas maneras, el número que no se contabiliza hoy pasa para mañana. El otro día. No es que cambie la ecuación. Pero los números son muy preocupantes. Ya hay no solo medidas, sino acciones políticas que están comenzando a desandarse porque los especialistas, y son los que menos se han equivocado, que no tienen razones políticas para intervenir sobre el asunto, sino que las sanitarias hablan de 20.000 casos diarios en 2 semanas. 20.000 casos diarios. Bueno, con ese número vamos a tener un problema de saturación de atención, de falta de camas, bueno, y eso es lo que hay que tratar de evitar, aunque no creo que todos sean igualmente conscientes de el drama. De hecho, todavía algunos siguen mirando a Brasil como ejemplo de tratamiento de la pandemia. Brasil hoy acaba de marcar un récord. 3.800 muertes en un día. Una locura. 3.800 muertes en un día. La frontera, para muchos analistas, es un hervidero de casos de coronavirus. Bueno, vamos a ir a la frontera, vamos a tomar contacto con el periodista correntino Marcos Contreras, a quien saludamos. Le deseamos desde aquí que tenga una buena jornada y le agradecemos estos minutos que nos va a ayudar a comprender qué está pasando allí. Ezequiel Melano, Guillermo Jeremías, de Telediario Federal Modo Tarde, te saludan. Gracias por este contacto. Hola Ezequiel, buenas tardes para vos, para todo el equipo y la audiencia de Córdoba. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, cuadro de situación. Problemas. Bueno, la situación actualmente en la frontera tiene que ver y tiene su punto más fuerte en la ciudad de Paso de los Libres, que es la frontera uruguayana. Se hizo prácticamente tendencia nacional en los últimos días por un contingente de personas que ha intentado ingresar en los últimos días en la frontera de Uruguayana con Brasil. La situación es particular. La gran mayoría de las personas que intentan ingresar vinieron en un colectivo. ¿Qué pasa? Tenían vuelos. Algunos tenían vuelo para la semana pasada, para jueves, para viernes, para sábado, para domingo, pero sin embargo, con la decisión de limitar los vuelos, de suspender los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México, se quedaron prácticamente sin vía de regreso a la República Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron un colectivo, vinieron, son alrededor de 50 personas en un colectivo. Bueno, la situación que se ha conocido el fin de semana, no pueden ingresar porque hoy la frontera hay una disposición nacional que prohíbe el ingreso vía terrestre. El único ingreso al país hoy es para personas, digamos, es Ezeiza. Los únicos que pueden ingresar hoy por el puente Uruguayana Paso de los Libres son los transportistas. Entonces nos encontramos con un grupo de más de 100 personas. Ahí podemos ver la imagen del colectivo varado en medio de la frontera. Y bueno, hoy ese es el problema. El tema es contener la situación sanitaria
lo más lejos posible, es decir, evitar que la cepa brasilera ingrese a la República Argentina, sobre todo la cepa de Manaos a esta región del país. Te quiero contar un dato. Hoy la ciudad de Uruguayana, desde por lo menos hace 15 días atrás, ha reportado el colapso sanitario. El Hospital Central de Santa María de Casa, que es el Hospital Central de Uruguayana, ha reportado el 100% de camas ocupadas y el 100% de terapia intensiva ocupadas por pacientes, ya sea COVID y no COVID. El hospital de Uruguayana tenía un sistema de camas para pacientes no COVID, camas para pacientes COVID y una reserva en caso de necesitar en ambos casos. Bueno, hoy se ha ocupado todo y se pide a la población de que se quede en su casa, de que extremen las medidas, y es una situación muy, pero muy delicada. Y en el medio queda el reclamo de la gente que quiere pasar con la situación de los transportistas. Hoy los transportistas no requieren hisopado, solamente hay una prueba muy, pero muy mínima, ingresan entre 800 y 1000 camiones por día, pero sin embargo los argentinos que están varados en la frontera no pueden ingresar al país por la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿A los transportistas que ingresan de Brasil no se les exige nada en la frontera? Ellos traen un hisopado generalmente, pero hay una prueba muy mínima que se conoce como la prueba del vinagre, que tiene que ver con el olfato, justamente, las papilas gustativas y demás, que son síntomas muy comunes con el COVID. Lo que pasa es que si vos tenés que hisopar y testear a 800, 1000 personas por día solamente en un tránsito de camiones sería muy complicado. Pero se les exige, discúlpame Marcos, se les exige un hisopado, vienen con un hisopado de Brasil. Ellos vienen con un hisopado, nada más que en la frontera se le hace otra prueba, que es como otra prueba, sí, la prueba del... Sin ese hisopado no pueden entrar al país. Claro, no, sin el hisopado no pueden ingresar al país. Ellos lo traen de origen y en la frontera, lo que se conoce como el COTECAR, que es el complejo terminal de cargas, se le hace la prueba del vinagre sumado a todas las pruebas que tiene que hacer la aduana, la FIP, a los controles de ingreso al país. Sí, ¿de dónde son esa cincuentena de argentinos? ¿Son de la propia provincia de Corrientes, de la zona próxima o de otros lugares? Mira, son de diferentes puntos del país, algunos son de Corrientes, muy pocos te diría, muchos son de Buenos Aires. A mí me ha tocado hablar con 2 o 3 casos que son personas que tienen doble ciudadanía, que hace años van y vienen por la temporada. Por ejemplo, me ha tocado hablar con una persona que trabaja de guardavidas toda la temporada en Brasil, en la zona de Camboriú, en la zona de Florianópolis, que es de Mar del Plata, pero por lo menos hace 10 o 15 años que está yendo a trabajar todos los años, desde octubre hasta abril. Así que fíjate que él todavía cumple con esos requisitos de que puede ingresar al país todos los que se fueron antes del 25 de diciembre. Él se fue a mediados de octubre. Sin embargo, tenía pasaje para el jueves de la semana pasada y cancelaron los vuelos. Pudo pagar este colectivo, subirse al colectivo con otro grupo de personas y venirse hasta la frontera. En la frontera uruguayana le dije, ustedes pueden pasar, pueden irse, cruzaron el puente, pero al momento de cruzar la aduana en Paso de los Libres le negaron la entrada. Bueno, contale a la gente del país, Marcos, ¿cómo es la distancia? ¿Qué dimensiones tienen Paso de los Libres y Uruguayana? Digo, ¿cuáles las afinidades que tienen ahí por proximidad? Me decís que está colapsado sanitariamente Uruguayana, como es el caso de Paso de los Libres. Han tenido que cambiar mucho la forma de vida. Paso de los Libres y Uruguayana tenían una conexión casi diaria. De hecho, hay un carnet del Mercosur para las personas que vienen y van todos los días. Eso ya ha quedado prácticamente desechado el año pasado. Hay mucha gente que tenía, por ejemplo, que podía pagar una prepaga en Brasil en lugar de una obra social o una prepaga en la Argentina. Entonces se iban a atenderse al médico o al pediatra o al ginecólogo en Brasil. Iban a hacer las compras en Brasil y demás.
así también como brasileños que venían y trabajaban en la Argentina. Bueno, eso ha quedado prácticamente descartado. Air Uruguayana ha quedado con su vida propia. Los únicos que pasan son transportistas que en realidad vienen del norte, zona de San Pablo, zona de Río, zona de Porto Alegre, y Paso de los Libres, que ha quedado solamente en contacto con Corrientes. Así que la frontera hoy prácticamente son, creo que 2 o 3 kilómetros nada más del puente que separa a Paso de los Libres con Uruguayana, por el medio pasa al río Uruguay, y el contacto hoy es prácticamente nulo entre un país y el otro, teniendo en cuenta las medidas restrictivas, insisto, que hay sobre todo en la Argentina para el ingreso de personas que vienen del vecino país. ¿Y cómo es la situación sanitaria en Paso de los Libres? Mira, vos sabés que Paso de los Libres tiene una situación muy particular, porque esta movilidad, este contacto, ha sido que sea hoy la segunda localidad en la provincia que más casos ha reportado en el histórico. La diferencia es mucha. Hoy la capital, que ocupa el primer lugar, ha reportado más o menos 19.000 casos desde marzo de 2020 al día de hoy. Paso de los Libres está alrededor de 1.600, pero sin dudas es la localidad que más casos ha reportado en el interior y es la segunda en el histórico. Venía con un pico que había nacido en agosto, tuvo diferentes brotes, es lo que se le llama aquí, brotes de, por ejemplo, 10 días con 20 casos por día, después bajaba a 5 casos por día, después bajaba a 1 o 2 por día, después por ahí tenía otro brote, a fin de año supo tener 2 o 3 brotes, enero fue el último brote de Paso de los Libres y comenzó una meseta de tener, por ejemplo, entre 7 y 10 casos por día, ahora ha bajado a 1 o 2 casos por día, así que es una situación muy fluctuante la de Paso de los Libres, similar a la de todo el interior, pero bueno, con esta situación particular. Sí, pero muy distante del colapso que hay cruzando el río. Lo que pasa es que la provincia de Corrientes ha dispuesto un solo hospital para toda la provincia en casos de COVID. Ha dispuesto el hospital de campaña COVID con más de 1.000 camas para la provincia. Todo paciente COVID que necesite ser hospitalizado es trasladado a la capital provincial, al hospital de campaña. Ningún otro hospital, ningún otro centro de salud, ningún otro sanatorio privado en la provincia de Corrientes puede albergar a pacientes con COVID. Así que en ese caso, la situación sanitaria de Paso de los Libres no es complicada. Hoy el hospital está libre de casos de COVID, los sanatorios están liberados de casos de COVID. Sí hay centros de testeos, creo que Paso de los Libres está entre 10 o 15 centros de testeos para toda la población. Pero todos los pacientes COVID que deban ser hospitalizados son trasladados a la capital provincial. Tengo entendido que al último reporte de Paso de los Libres tenían a lo largo del año entre 5 y 7 fallecidos por COVID, no más que eso. El número es realmente bajo en comparación al número de casos y al número de habitantes de Paso de los Libres, así que comparativamente hablando con Uruguayana es muy buena la situación. Sanitariamente está muy controlada toda la provincia, incluso el hospital de campaña. Hay 146 pacientes internados con COVID, de los cuales 46 están en unidad de terapia intensiva, así que en ese caso el número sanitario en la provincia de Corrientes es relativamente positivo. Marcos, lo último que te pregunto, entiendo que el gobernador propiamente dicho se ha preocupado por la situación de esta cincuentena de argentinos, ha propuesto una solución. ¿Hay en marcha una respuesta? Mira, lo que pasó es que el gobierno de la provincia ofreció hacerse cargo de todos los hisopados de las personas varadas. Lo que pasa es que hay una situación mayor. Hoy hay una disposición nacional de la Dirección Nacional de Migraciones que no permite que ninguna persona, salvo casos excepcionales, ingresen por fronteras terrestres. Lo que pasa es que existía una disposición similar el año pasado, pero que dejaba una ventanita. La Dirección
debía analizar cada caso particular y habilitarlo o no. Hoy esa ventanita ya no existe más. Hoy está completamente prohibido el ingreso de personas provenientes de otro país por las fronteras terrestres. Hoy todas las personas que quieren ingresar al país deben hacerlo por Ezeiza. Ante esta situación particular de que uno no los puede dejar en medio de la ruta, en medio del puente de estas personas, el gobierno de la provincia ofreció hacerse cargo de los más de 80, creo que son 85 personas, de los 85 hisopados a cargo de la provincia, pero que agilicen el permiso a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto ha generado por ahí alguna cuestión política. Vos recordarás, el gobierno de Corrientes es de Juntos por el Cambio, el gobierno nacional es del Frente de Todos, entonces también hay como algún detallecito político de por medio. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno se ofreció a hacer los hisopados e incluso se ofreció a resguardar en cuarentena a si alguna de aquellas personas diera positivo antes de irse a su casa. Muchísimas gracias, Marcos. Impecable el servicio, así que agradecidos de la información. Un abrazo para todos, buena semana. Bueno, ahí está. Bueno, una situación. Un caso que debe haber de barbarie, mucho. ¿no? Sí. Bueno, hay una cuestión acá muy compleja de encontrarlo en punto de equilibrio. Hace más de un mes y medio, 2 meses casi, que venimos advirtiendo el riesgo que es ir a Brasil. No es el caso de la gente que se fue a trabajar, que ahí mencionaba un caso, pero los que se fueron de vacaciones a Brasil asumen un riesgo. Ahora le piden al Estado que salga en socorro. Son los mismos que denostan al Estado en otras circunstancias, todo el tiempo, y que le dicen, me controlan, no me dejan hacer bueno, y ahora le piden que el Estado le resuelva el problema. Cuando vos tenés que tener responsabilidad. Sí. Hay una responsabilidad tuya, individual, insisto. Por supuesto que hay que analizar caso por caso, hay gente que se ha ido a trabajar, pero hay gente que se fue de vacaciones a sabiendas que Brasil era un caos sanitario. Sí. Bueno, sin importarle eso. Y ahora son vectores de contagio y obviamente quieren que le resuelvan el problema. Sí. Conflicto y vectores de contagio. El año pasado se lo hubiésemos aceptado, en definitiva, cuando arrancó todo esto, que fue casi intempestivo, más allá que teníamos el diario del lunes, que era Europa. Pero bueno, en esta ocasión es inadmisible que por cuestiones turísticas uno tenga que estar en esta situación. Y desaprensivo para con el otro también, ¿no? Absolutamente, hay muchos que se fueron a Cancún, a Miami, tienen todo el derecho de hacerlo, sí, por supuesto que tienen todo el derecho de hacerlo, pero vos estabas advertido de la situación, del cuadro crítico sanitario. Si querías asumir el riesgo, bueno, ahora tenés que asumir el costo de las consecuencias, no pedirle al Estado que te resuelva el problema que vos mismo te generaste. Bueno, insisto, estábamos no desde ayer, no es un problema desde ayer. Más de un año. Bueno, venimos por lo menos comienzo de febrero, desde comienzo de febrero empezó Brasil a tener problemas. Te vas de vacaciones a Brasil. Sí, y problemas gravísimos tuvo Brasil. Los tiene ahora. Expuestos, ni hablar, ¿no? Los tiene ahora. Bueno, es una película de terror lo que sucede allí. Pero para algunos también estas situaciones que hay en todo el mundo, muchísimas, son motivo de desgaste político, ¿no? Totalmente. Hacer el problema de unos, de 5, de 10, un problema de todos. Cuando insisto, hay casos para atender, por supuesto. Hay razones que son laborales que deben comprender, por supuesto. Pero aquellos que se fueron de vacaciones a disfrutar, yo me voy, a mí no me importa, me voy a Brasil, me voy a cuidar, no es cierto lo que dicen. Bueno, ahí están las consecuencias. Guillermo, muchas gracias como siempre. Hasta mañana.